Flors en el desert. Vine, que arreglarem el món. Amb David Oliver. I avui també vos hem de presentar en Jonathan Martínez Mirón. En Jonathan Martínez Mirón té 44 anys, és educador social des de fa 15 anys i tal vegada l'heu vist en altres ocasions en els mitjans de comunicació, perquè se centra en temes de tota actualitat i de plena vigència quant a problemàtiques a atendre. Estan parlant d'una persona que fa feina a l'associació Projecte Home, subdirector del programa de Sària de Joventut, i avui ha de parlar del programa, mos ve a parlar del programa Ciber. Estan parlant, per tant, d'un programa que allò que té com a objectiu a combatre són les addiccions a les noves tecnologies. Segons dades de Projecte Home, un 3,3% de les persones que viuen a Balears han fet un ús compulsiu d'internet i un 4% han jugat dobbers a les xarxes els darrers 12 mesos, una xifra que s'incrementa fins un 7,5% entre joves d'entre 15 i 24 anys. Tot això s'aprova de tractar quan estan parlant d'una addicció a través d'un programa de Projecte Home, estan parlant del programa Ciber, estan parlant d'això, fer front a addiccions tecnològiques i l'objectiu és assessorar famílies i joves afectats entre 12 i 25 anys. Tenen grups de joves, ara en tenen 14 d'usuaris, però també venen pares, hi van pares, per assessorar-se i assessorar també, i poder assessorar, tenir eines per assessorar en els seus fills. De tot això, com vos dèiem, en volíem parlar amb en Jonathan Martínez Mirón. Ell té 44 anys, és educador social des de fa 15 anys i fa feina precisament a Projecte Home. És el subdirector del programa de Sària de Joventut i allò que també és la seva responsabilitat és aquest programa Ciber. Anem a saludar-lo ja. Jonathan, bon dia, com estàs? Hola, buenos días, David. Jonathan, explica'm una miqueta quan vares començar a saber que les noves tecnologies arribarien a ser qualificades d'addicció. Quan és que tot això comença a manifestar-se? Bueno, en la sociedad en general, como todos sabemos, el uso está en aumento. Nosotros hace 2 años en proyecto, pues a raíz de demandas por parte de colegios, de profesionales, de familias, pues es cuando nos planteamos crear el programa Ciber. Sí. Y bueno, a partir de ahí de esa alarma, de esa leve alarma social, pues empieza un poco a crear la idea de generar un programa para aportarlo. I, Jonathan, una persona com tu, que està formada en qüestions d'aquest tipus, quan ha d'abordar el que és una addicció d'aquestes característiques, s'ha de reciclar de qualque manera, ha d'incorporar coneixements a la seva feina, perquè tot això és una mica nou, no? O són unes pautes que sempre són les mateixes quan parlam d'addiccions? Las pautas son las mismas. O sea, cuando una adicción, pues empieza con un uso, un abuso, una tolerancia y llega a generar una dependencia. Los procesos cerebrales de cualquier tipo de adicción son los mismos. Sí. Te despierta el placer, te genera dopamina en el cerebro y eso hace que tú generes que puedas llegar a generar una adicción. Pero evidentemente, aunque los mecanismos sean los mismos, en este tema sí que tienes que reciclar mucho, porque claro, todo esto cambia rapidísimamente. Pero nosotros en nuestra edad somos inmigrantes digitales. Yo creo que los jóvenes de hoy en día nos superan en conocimientos. Claro. Salen juegos constantemente, aplicaciones, y hay que estar bien corriente para poder entenderles a ellos y para poder abordarlos, evidentemente. A partir de la realitat en la qual tu fas feina, no? Les persones en les que fas feina, com són? Quin perfil tenen? Tanta edat com també a l'hora de fer manifest el seu problema. Què els hi passa? Bueno, el perfil mayoritariamente pues son chicos con un perfil de poca habilidad social, tímidos, introvertidos, lo cual le encuentran dentro de las tecnologías, de los juegos, pues encuentran
encontrado un hueco en el cual pues las habilidades sociales no son tan necesarias como tendría que ser en persona. D'acord. Mayoritariamente las personas que han pasado por el programa Ciber son todos chicos. Hemos tenido solo dos chicas usuarias en todo el tiempo que desarrollamos el programa. Sí, d'acord. I ara te vull comentar una anècdota i a menys si penses que és significativa d'un entorn de risc, val? M'ho varen explicar ahir mateix, i és casual, que hi ha una nina, bé, ja és una adolescent, que va anar a l'institut amb un mòbil de darrera tecnologia, però que s'havia rescatat d'haver caigut a la mà, d'acord? Per tant, no funcionava. I ella se va presentar a l'institut amb aquell mòbil i va dir que el tenia pagat perquè se li havia acabat la bateria. Però de cop se va convertir en el centre d'atenció. I encara que no funcionés, tothom li va fer molt de cas. Aquesta preponderància dels elements tecnològics, que siguin un element central a les vides actuals, també fomenten que se pugui caure en una addicció? Hombre, lo que fomenta no es el uso en sí. Yo creo que tampoco tenemos que caer en demonizar las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías son muy buenas, nos ayudan en todo, en la vida diaria, a los chicos les ayudan en los estudios, pero claro, lo que sí que hay que pues hacer un buen uso de ellas. Y evidentemente la presión social de tener un buen teléfono, eso en un adolescente influye bastante. De hecho, mira, el otro día atendía a un padre y una madre que le habían dado su móvil a su hijo con 12 años. Sí. Porque no querían dárselo, pero se habían sentido presionados porque toda la clase tenía un móvil, su hijo se sentía diferente. Ya. Entonces, claro, sí que hay una presión que entre todos nos generamos. Ja. El que passa és que, clar, llavors arriba a l'addicció o no, que una cosa no té per què dur a l'altra, ¿no? Tenies mòbil o... No, por supuesto que no. Tener un móvil, jugar a juegos online, haciendo un uso correcto de ello, pues tiene muchas cosas muy favorecedoras. Sí. Amb això hi ha una cosa que sí m'agradaria que féssim, i és una miqueta de diccionari, no? Mirant la vostra plana web hem vist termes com gambling, gaming, hikikomori. ¿Qué es cada cosa? Bueno, el gaming es el juego online. Juegos como que está muy de moda ahora el Fortnite, pues juegos online, en el cual tú puedes jugar tú solo o con un equipo, habitualmente 5 personas. ¿Vale? Pues el cual, pues bueno, los chicos juegan, se sociabilizan, ¿no? Virtualmente, sí. lo cual bueno, es lo que puede provocar luego ese aislamiento, porque su sensación es de tener muchos amigos, de jugar con mucha gente, pero realmente están solos dentro de su habitación. Ya, sí. Y eso es lo que en un caso extremo puede acabar en un perfil hikikomori, que es un caso extremo de aislamiento, de no salir del cuarto, comer dentro del cuarto, orinar dentro del cuarto. Eso hemos tenido casos, pocos, por suerte, pero bueno, es un perfil que viene de Japón, que ha habido ahí empezaron casos muy extremos de este tipo. Vale, això són aquells adolescents que, com dius, mos varen arribar les primeres informacions des de Japó d'això, nins que ho fan tot dins l'habitació per no desconnectar-se del joc. Dius que aquí vos heu trobat en casos d'aquest tipus? Sí, hemos tenido pocos, pero hemos tenido. Que hasta que los padres no interpusieron una denuncia y la policía sacó a ese chico de casa y le internaron en un centro, la madre estaba viuda y no tenía manera de sacarle del cuarto. Ostres, i Jonathan, quan te trobes amb això, una persona com tu, no?, que coneix el que són les addiccions, etc., com s'actua i també com s'entén que a partir d'una conversa normal de dir escolta, fa 4 dies que no surt de l'habitació, aquella persona no surti. Què passa dins aquell cervell? Somos relativos, pasa muchas cosas, claro. Es que ellos encuentran un mundo ahí el cual pues les hace sentir bien. Es lo que hablábamos antes de los procesos de adicción, sí. Que sin sustancia es similar a una adicción con una droga. Pues sí, es una vía de escape, es un sitio donde te desconectas de todo,
no te sientes mal, te ayuda a desinhibirte. Ja. Evidentemente, a ells o crec que les ayuda, evidentemente. Per tant, el procés que se genera dins, me refereix al que deies, no?, de la sensació de plaer, dopamina, etc. Sí. En aquest cas, sense substància, és igual en el que se genera a partir de l'addicció a una substància. Sí, claro, por supuesto. De hecho, los juegos y la tecnología, la dopamina que puede despertar en un cerebro de un niño de 12, 14, 15 años es muy alta. Sí. Claro, la dopamina es el receptor del placer del cerebro y, bueno, nuestro cerebro, cuando recibe más placer, quiere más placer. Sí. Entonces, pues bueno, es ahí donde empieza el juego de tolerancia, de querer más. I en tot això com... Empieza el proceso hacia una posible adicción. I com se romp aquesta dependència? Com se treballa? Nosotros y todos los estudios se trabaja desde la abstinencia total, o sea, retirada de todo tipo de dispositivos, desde el minuto 1 y paulatinamente con el tiempo, compaginado con terapia, pues empezar a hacer ocio saludable, fuera de casa, aire libre, y poquito a poco sí que empezar a hacer un uso adecuado de las tecnologías de nuevo, porque evidentemente hoy por hoy un adolescente no puede vivir sin tecnologías, porque en el colegio se lo piden, porque, bueno, lo que pasa es que sí que les reconducimos hacia un uso adecuado de ellas. Vos recordant que estan parlant amb en Jonathan Martínez Mirón, ell és educador social des de fa 15 anys i fa feina a Projecte Home, és el subdirector del programa de l'àrea de joventut i estan parlant d'aquest programa Ciber, no? I clar, en tot això, tota mare, tot pare s'estarà demanant també com pot prevenir, com pot fer aquest ús, diguem, saludable de les noves tecnologies, no? Hi ha unes pautes a seguir? Sí, claro, evidentemente. Tú cuando entregas un móvil a un niño tienes que poner un control parental siempre. ¿Vale? Pero nosotros cuando damos charlas en colegios, que muchas veces preguntamos a los padres por qué dan el teléfono móvil, y la respuesta siempre es por tenerle controlado, por saber si le pasa algo. Sí. Pero nunca se plantean en darle un teléfono móvil solo para llamar o recibir llamadas. Le dan un smartphone con todo lo que supone. Yeah. Que supone, es un teléfono móvil más todo lo añadido de acceso a redes sociales, internet, todos los riesgos que esto entraña. Entonces, claro, todo eso tiene que tener un control. Igual que tú controlarías a tu hijo dónde está por la calle y con quién va, cuando le das un teléfono móvil tienes que tener un control parental en cualquier tipo de dispositivo para saber qué uso le está dando tu hijo a ese dispositivo. I protegerle. Sí. En aquest sentit, Jonathan, hi ha, no ho sé, uns criteris que siguin aplicables a tota persona? Me refereix, per exemple, no és convenient jugar més de tant de temps en aquest joc, o això és molt elàstic, depèn de cada persona? Bueno, es elástico, pero hay cosas que son básicas. Jugar más de una hora al día no es recomendable para ningún adolescente. D'acord. No jugar nunca sin haber hecho antes tus responsabilidades. Nunca acceder tecnologías dentro de un cuarto. Siempre fuera del cuarto, siempre en espacios comunes. Poner una Play dentro de un cuarto, el teléfono, si se tiene, cuando llega la noche se entrega y se saca del cuarto. Sí. Ese tipo de pautas sí que son comunes, son importantes. I després, evidentment, quan ja hi ha una addicció, supos que és molt reconeixible, no?, perquè se deu anar fent evident, però hi ha qualque símptoma que tu diguis que és significatiu, que te permet detectar aquella addicció de forma primerenca, amb antelació? Sí, los casos suelen ser todos similares. Fracaso escolar, reacciones violentas ante retirada de dispositivos, incontrol a la hora de frenar cuando dices basta, déjalo, incontrol a la hora de dejar el dispositivo. Todo esto son alertas importantes que nos pueden poner al tanto de ello. I quan una persona se troba amb un panorama com aquest, és bo de fer, integrar-se en el que vosaltres oferiu des de Projecte Home? Sí, es fácil, es llamar, venir. Que también yo creo que en general se ha estado haciendo mucha campaña
contra el Fortnite, los riesgos de Fortnite, adicción al Fortnite. Hemos hablado mucho de adicción y yo creo que no hemos de esperar ni hablar de adicción, porque yo creo que unos padres preocupados tienen que acudir mucho antes de que se hable de adicción, ¿no? Ya. Cuando mi hijo está haciendo un mal uso de una tecnología, pues es el momento de llamar a alguien que me pueda explicar cómo abordarlo, cómo manejarlo, cómo protegerle. Val. A través de la pàgina web de Projecte Home, una persona que ara mos estigui escoltant pot tenir un criteris abans d'acudir a vosaltres, per fer-se una idea de lo que té davant, de com hauria d'actuar. Perdón, ¿me puedo repetir? Sí, si una persona que tenga sospechas de que tiene este problema en casa se puede asesorar antes de hacer una visita, ¿no? Directamente, a través de vuestra web. De hecho, sí, por la web lo pueden mirar, nos puede llamar telefónicamente, le explicamos. Nosotros cuando citamos a alguien, siempre citamos a la familia sin que venga el niño o la niña o el chico o la chica, Sí. para hablar con la familia, para ver si es necesario que venga el hijo o la hija, o directamente ponerles unas pautas a ellos. Sí, de acuerdo. Un primer contacto, claro. Pero sobre todo yo creo que es importante que la gente también desestigmatice un poco lo que es Proyecto Hombre, porque claro, llevar a tu hijo a Proyecto Hombre porque a lo mejor esté jugando un poquito de más, hay mucha gente que le suena muy fuerte. Y yo Jonathan, creo tengo que dar paso a las compañeras del boletín informativo, pero gracias por este rato y entiendo el mensaje final, que no tenga miedo de ir a Projecte Home, que a veces suena como, adicciones... Bueno, ya sabemos a qué suena. que nos llamen, que estamos ahí disponibles para ellos, para cualquier información y duda, y estaremos. Perfecto. Pues Jonathan, muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias, David. Adeu.